¿Qué tal, maestros? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de preparación para el examen de admisión 2020-2021. Antes que nada, espero que cada uno de ustedes se encuentren bien, se encuentren sanos, en compañía de su familia y bueno, que estemos atendiendo todas las indicaciones de todo lo que está pasando para esta contingencia del coronavirus. De verdad, maestros, deseo de todo corazón que podamos terminar este proceso con éxito, pero sobre todo con mucha salud. Bien, maestros, pues vamos a dar inicio y vamos a comenzar con una actividad. Esta actividad, maestros, va a consistir en que ustedes desde su casita, en una libreta, van a colocar 10 competencias que ustedes como maestros consideran deben de tener para poder estar frente a un aula, ¿sale? 10 competencias que como maestros debemos tener para estar dentro de un aula, las que ustedes consideren. Tenemos solamente 5 minutitos. Posteriormente vamos a hacer una comparación y un análisis reflexivo sobre las competencias que nosotros colocamos y las que Philippe Renaud, que es el autor que vamos a analizar el día de hoy, pues nos marca. Pero antes que nada, maestros, pues debemos saber qué es una competencia. Recuerden que cuando analizamos el plan de estudios 2011, pues hablamos de competencias. Hablamos de las competencias genéricas o competencias para la vida. Y también hablamos de que existen en los programas de estudio las competencias disciplinares. El día de hoy las competencias que vamos a trabajar son competencias enfocadas a la enseñanza que debemos tener nosotros como maestros. Por eso vamos a dar inicio con una palabra clave, en este caso competencia. De acuerdo al concepto planteado por Philippe Renaud en 1997, nos señala que una competencia se refiere a la oportunidad que tenemos de movilizar los conocimientos, habilidades, actitudes para poder hacer frente a una situación. Cuando hablamos de movilizar estos conocimientos, estamos hablando de movilizar los saberes. Ustedes recordarán en la sesión número 1, hablamos de que una persona íntegra pues es aquella que tiene los 4 saberes, que es el saber ser, el saber hacer, el saber convivir y el saber, solito de conocimiento. Cuando nosotros ponemos en juego esa movilización de los saberes, hablamos de que son personas competentes. Por eso es que Renaud nos marca aquí la competencia como una oportunidad de movilizar todos estos saberes. Vamos a ir por partes, maestros. Cuando hablamos de conocimientos, estamos hablando del saber, el saber cognitivo. Cuando hablamos de habilidades, estamos hablando del saber hacer, es decir, esa habilidad que tenemos para llevar a cabo una acción. Cuando hablamos de actitudes y hacer frente a una situación, pues hablamos del saber ser y saber convivir. En pocas palabras, la competencia es un conjunto de estos saberes que van a permitir a un individuo cumplir con un propósito. Y entonces empezamos a hacer ese análisis que, de acuerdo a Philippe Renaud, nos dice que la primera competencia que debemos tener como maestros al estar frente a un salón de clases es organizar y animar situaciones de aprendizaje. ¿Pero a qué se refiere con organizar y animar situaciones de aprendizaje? Primero que nada, necesitamos conocer a través de una disciplina los contenidos que como maestros vamos a enseñar. Contenidos y objetivos. Es lo primordial. Si nosotros no sabemos qué vamos a enseñar y cuáles son los objetivos, no vamos a poder llevar a cabo un aprendizaje. Posteriormente, nos dice que una vez que ya conocimos esos contenidos y esos objetivos, vamos a trabajar a través de las representaciones de los alumnos. ¿Pero a qué se refiere trabajar a través de una representación de tu alumno? Bueno, se refiere a 2 cosas. Una,
Necesitamos trabajar a través de una representación, enfocándonos a lo que a él le gusta, enfocándonos a lo que a él necesita, pero también enfocándonos a cuáles son sus canales de percepción del aprendizaje. Si sabemos que el niño es auditivo, entonces necesitamos trabajar con actividades que ayuden a que el alumno comprenda de manera auditiva. Por eso te dice, trabaja a través de su representación, con base a las características y necesidades que tiene el niño. Pero también nos habla de esta parte de la representación, porque nosotros necesitamos ubicar al alumno en un nivel cognitivo. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros tenemos dentro de nuestra disciplina de los contenidos, tenemos que vamos a trabajar matemáticas. Dentro del objetivo nos marca que debemos trabajar matemáticas enfocada a tablas de multiplicar a través de problemas. Pero después nos dice que debemos trabajar esa disciplina y esos objetivos de acuerdo a la representación del alumno. Y de acuerdo al alumno resulta que el niño no sabe ni siquiera sumar ni restar. ¿Cómo vamos a trabajar entonces multiplicaciones? Si la multiplicación es una suma consecutiva de estas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entonces regresarnos un poquito y de acuerdo a la representación del alumno, él me está diciendo que necesita primero adquirir otro conocimiento antes de ver las tablas. Por lo tanto, me tengo que regresar. ¿Por qué? Pues porque es importante que primero quede consolidado un conocimiento para posteriormente ver el otro. Por eso te dice, trabaja a través de las representaciones de tus alumnos. ¿Y qué es lo que comúnmente hacemos? Pues si mi tema es tablas de multiplicar, pues llevamos los mismos ejercicios para todos los alumnos de tablas de multiplicar. Error. ¿Por qué? Porque recuerda que necesitamos trabajar con equidad, y equidad es dar la cara a quien lo que necesita. No le podemos dar entonces a un alumno lo mismo si necesita otra cosa. Bien, cuando nosotros entonces logramos aterrizar estas actividades de acuerdo a la representación que cada uno de ellos necesita, entonces estamos siendo maestros competentes. Posteriormente nos dice, trabaja a partir de errores, obstáculos en el aprendizaje. Muy sencillo, maestros. Quiere decir que debemos dejar que el alumno se equivoque para que pueda comprender las cosas. Muchas veces nos desesperamos porque queremos que comprenda de manera rápida, sobre todo en matemáticas. Y entonces cuando nos enseña su trabajo y si está en un error, desafortunadamente lo primero que decimos es, a ver, ¿sabes qué? Esto está mal, lo tienes que hacer de esta manera. Y de inmediato le damos la solución. Entonces ese es un error y que nos aleja a nosotros como maestros de ser competentes. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es dejar que el alumno caiga en ese error y darle algunos tips para que él vaya conduciéndose de manera correcta, más no darle la respuesta correcta. Es decir, si el niño se tiene que equivocar 3 veces para llegar al resultado, debemos dejar que el niño se equivoque esas 3 veces. Y sobre todo, que las actividades que nosotros les pongamos tengan un obstáculo, es decir, que no sean sencillas. ¿Por qué? Porque este obstáculo va a permitir que los alumnos empiecen a pensar. Y cuando un alumno piensa, empieza a poner su hemisferio izquierdo con todas las lucecitas para que empiece a pensar. Nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Cuando nosotros regularmente ocupamos el hemisferio derecho, cuando nosotros tenemos actividades complejas, estas actividades complejas hacen trabajar nuestro hemisferio izquierdo, que es cuando a nosotros nos empieza a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a trabajar con ese hemisferio. Entonces, lo mismo pasa con los niños. El obstáculo y el error hace que su hemisferio izquierdo se desarrolle de mejor manera porque empiezan a ponerlo a trabajar. Por eso es que nos dice, trabaja a partir de errores y con obstáculos. Es decir, no debemos de realizar o dejar, mejor dicho, tareas sencillas a los alumnos. ¿Por qué? Vémoslo de manera muy práctica, maestros. La vida no es sencilla, la vida no es fácil. A través de la vida nos vamos a encontrar con diferentes situaciones problemáticas y con una serie de dificultades que nos hace poner en práctica nuestros saberes, que nos hace poner en práctica
realmente si somos competentes o personas resilientes. Entonces, por eso es importante que vayamos encaminando a los niños a este tipo de situaciones, con obstáculos y a través de errores. También nos dice que debemos construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. Esto es muy sencillo. Construye y planifica dispositivos y secuencias didácticas. Tu secuencia didáctica es la que tú plasmas a través de una planificación. Los dispositivos que ocupas en ella pues son todos tus materiales. Materiales ya sea proyector, cañón, un disco, una grabadora, un gis, un pizarrón, un libro, aros, una pelota, etcétera. Todo eso son dispositivos que vas a utilizar en tu secuencia didáctica. Entonces te dice que los planifiques o de lo contrario, si no los tienes, pues constrúyelos. Y por último nos dice que debemos implicar a los alumnos en actividades de investigación de proyectos de conocimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos de nuestros alumnos no están habituados a investigar, a leer. Muchos alumnos, cuando tienen la información, no saben discernir entre una información que les va a servir y otra que no. No saben analizarla y no saben seleccionarla. Por eso nos pide que muchas actividades vayan enfocadas al tema de la investigación. Y entonces aquí tenemos 5 características que nos van a ayudar a que nosotros como maestros podamos organizar y animar estas situaciones de aprendizaje de la mejor manera. Siguiente actividad, maestros. Vamos a colocar este organizador gráfico en una hojita y a un lado de esta característica, ejemplo, conocer a través de una disciplina los contenidos que enseñamos y sus objetivos. Vamos a colocar una flechita y vamos a poner si esta característica me habla de organizar o de animar una situación de aprendizaje. Tenemos 2 minutitos para que ustedes lo hagan. Posteriormente, pues yo les voy a dar las respuestas. Corre tiempo. Bien. Ok, maestros. Vamos entonces a analizarlas de manera conjunta. Conocer a través de una disciplina los contenidos que enseñamos y sus objetivos tiene que ver con organizar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros identificamos lo que vamos a enseñar y cuáles son los objetivos, pues ustedes no me van a dejar mentir, nos ponemos a la mano libros, programas de estudio, materiales extras que vamos a utilizar y entonces necesitamos hacer una organización para trabajar con esa disciplina y entonces establecer los objetivos que deseamos que los alumnos aprendan. Por eso esta característica tiene que ver con la organización. La segunda característica que es trabaja a través de representaciones de tus alumnos. Tiene que ver con ambas, con organizar y con animar. Es decir, nosotros cuando identificamos en nuestro diagnóstico que mi alumno es visual, que es auditivo o que es kinestésico, antes de todo primero tuvimos que organizar. A través de esos resultados nosotros vamos a organizar nuestras actividades. Así que a pesar de que tiene que ver con organizar y animar, pues va más enfocado a una organización de nosotros como maestros, de cómo vamos a trabajar cada una de las actividades de acuerdo a su representación. Siguiente característica es trabajar a partir de los errores, obstáculos en el aprendizaje. Pues esto tiene que ver con la animación, maestros. ¿Por qué? Cuando nosotros regularmente cometemos algún error, para poder subsanarlo, pues antes de organizarlo necesitamos estar bien anímicamente, ¿verdad? Es decir, necesitamos echarnos porras de que sí podemos, de que tal vez la regamos, pero podemos sacar el trabajo adelante. Entonces, antes de hacer una organización, pues hacemos una animación, autoanimación. En este caso, pues los alumnos difícilmente hacen una autoanimación, lo que hace que nosotros como maestros tengamos que impulsarlos, animarlos a ellos
a que a pesar del error pueden ellos solucionar el problema o sacar el trabajo. Por lo tanto, trabajar a partir de errores nos habla de animación. Posteriormente tenemos construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. Esta construcción y planificación de dispositivos y secuencias didácticas, pues su palabra clave ahí es construir y planificar. Cuando tú construyes y planificas, estás hablando de una organización. Por lo tanto, ahí va enfocada esa característica a organizar. Posteriormente nos dice, implica a los alumnos en actividades en actividades de investigación en proyectos de conocimiento. Esto tiene que ver, maestros, con la animación. A muchos de nuestros alumnos no les gusta leer, no les gusta investigar, no les gusta discernir, no les gusta comparar. Por lo tanto, ahí, más que organizar, necesitamos animar a los alumnos en qué tan importante es que ellos hagan actividades de investigación. Por lo tanto, tiene que ver más con la animación. Y con esto nos vamos a dar cuenta, maestros, que en el examen nos va a pasar muchas cosas similares. En el examen, en ocasiones todas las respuestas son correctas, y los que ya habrán hecho este examen no me van a dejar mentir. Tienes todas tus respuestas correctas y eso es lo que de repente te hace dudar y dices, híjole, entonces, ¿cuál de las respuestas será la correcta? Bueno, pues aquí nos tenemos que ir con lo más lógico e identificando palabras clave. En este caso, cuando tú hablas de estas 5 características, pues estás hablando de ambas, de organizar y animar. Sin embargo, hay una que es la más lógica y que la vas a contestar de acuerdo a tu palabra clave de tu pregunta. ¿Sale? Bien. Nos vamos a la segunda competencia, que es gestionar la progresión de los estudiantes. Primero te dice que debes adquirir una visión longitudinal de tus objetivos de enseñanza. ¿Por qué te habla de una visión longitudinal? Pues porque muchos de nosotros, nuestros objetivos son a corto plazo. Es decir, que aprenda a escribir para que me conteste este cuestionario, que aprenda a leer para que lea este texto. Y no está mal. Sin embargo, nuestra visión debe ser longitudinal, es decir, a largo plazo. Por algo, nuestro plan de estudios 2011 nos marca el perfil de egreso que deben tener los alumnos cuando salgan de secundaria. ¿Por qué? Pues por esto que vamos a trabajar en esta segunda competencia. Porque nosotros debemos enseñar a leer y a escribir, pero no solo para contestar tu sesión, sino enfocada a una visión longitudinal. Es decir, para que a lo largo de los años los alumnos aprendan a comunicarse de manera eficaz, tanto oral y de manera escrita, para que el alumno, cuando tenga que pararse en un escenario, en una ponencia, en una conferencia, en un debate, cuando tenga que dar a conocer algunas medidas de prevención o de seguridad a su comunidad, a donde él vive o a su familia, él lo puede hacer sin problema. Entonces, a eso se refiere una visión longitudinal, que lo que tú enseñes ahorita tenga una transversalidad a lo largo de los años. Después nos habla de establecer vínculos con las teorías de aprendizaje. Esto lo voy a ver de manera rápida y ahorita en unos minutitos más lo voy a profundizar. Pero para que ustedes no se confundan y no me salga de esta pantalla, me voy de manera rápida. Teorías de aprendizaje. Hay 2 teorías de aprendizaje, maestros. Las 2 teorías de aprendizaje que nos marca esta convocatoria es la de Piaget y la de Vygotsky. Ustedes la podrán analizar acá en la pantalla, pero se los voy a platicar de una manera muy práctica. Piaget nos dice que los alumnos aprenden de acuerdo a la edad, es decir, de acuerdo al desarrollo cognitivo que vaya teniendo su cerebro, el niño va adquiriendo diferentes aprendizajes, pero es de acuerdo a la edad. Vygotsky nos dice que no. Vygotsky nos dice, de acuerdo al contexto del niño, es como el alumno va a ir aprendiendo. Por lo tanto, vemos acá 2 teorías completamente distintas. Piaget con su teoría cognitiva y Vygotsky con su teoría social, es decir, de acuerdo al contexto. Vamos a un ejemplo real. Piaget te dice, un niño a los 4 años no va a saber multiplicar y no va a saber dividir, porque un niño de 4 años va al preescolar y apenas está aprendiendo colores, números del 1 al 10 y vocales.
porque de acuerdo a su proceso cognitivo el niño no va a poder aprender otra cosa por su edad. Y Vygotsky le dice, a ver, Piaget, no, el niño de 4 años, de acuerdo al contexto en el que se desarrolle, claro que tiene la capacidad de aprender a multiplicar y a dividir. Ejemplo, si el niño es de papás comerciantes y se va los jueves a vender al tianguis, el niño es el que cobra y el que da cambio, pues el niño, de acuerdo al contexto en el que se ha desenvuelto, obviamente va a poder contar, va a poder hacer multiplicaciones y divisiones. Entonces, vamos a otro ejemplo. Piaget dice, a ver, ¿sabes qué? Un niño de 4 años no va a saber lo que es un divorcio y no va a saber lo que es que mamá y papá vivan separados. ¿Por qué? Porque su desarrollo cognitivo pues no lo puede comprender en este momento. Entonces, si tú le preguntas a un niño de 4 años qué es un divorcio, pues no va a saber contestar. Vygotsky dice, a ver, no, Piaget, si un niño de 4 años tiene a papá y a mamá separados, y están viviendo un proceso de divorcio, por supuesto que el niño, de acuerdo a su contexto, va a poder explicarte qué es un divorcio. A lo mejor no te lo explica de manera científica, pero te lo va a poder explicar con sus propias palabras de acuerdo a lo que él está pasando. Por lo tanto, de manera rápida, maestros, Piaget nos habla de una teoría cognitiva. Es decir, el niño va aprendiendo de manera gradual y Vygotsky nos habla de que el niño va aprendiendo de acuerdo a su contexto. Sin embargo, pues ahorita nos vamos a enfocar en Piaget. ¿Por qué en Piaget y no en Vygotsky? Bueno, aquí vamos a entrar un poquito en contradicción de acuerdo a lo que nos pide la SEP. A nosotros nos dicen que debemos trabajar con equidad, es decir, que debemos trabajar de acuerdo a lo que el niño necesita. Entonces, si nosotros realmente trabajamos de acuerdo a lo que el niño necesita, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nuestros alumnos necesita algo diferente, un material diferente, una enseñanza diferente, ¿sale? Y entonces estaríamos trabajando con la teoría de Vygotsky. ¿Por qué? Porque cada uno de los niños, de acuerdo a su contexto, tiene un aprendizaje distinto, un canal de percepción distinto, un contexto socioeconómico distinto, un contexto sociofamiliar distinto, por lo tanto su aprendizaje va a ser distinto. Entonces a nosotros nos piden, sí, trabajar con Vygotsky, pero de manera subjetiva, es decir, lo dejan al aire, eso es lo que deberíamos de estar trabajando. Pero de manera real trabajamos con la teoría de Piaget. ¿Por qué? Cuando el gobierno te da los libros de texto, te lleva tu caja de libros para tus 40 alumnos y los libros son iguales. ¿Por qué? Porque se da por entendido que el niño ya sabe o ya tiene un cierto conocimiento y va a aprender otro y que todos van al parejo. No nos dicen, a ver, acá tienes un alumno que es de bajos de recursos, que no sabe ni siquiera leer y escribir, entonces acá tienes un libro diferente. No nos dicen, a ver, acá tienes un alumno sobredotado, que va muy adelantado, entonces te dejo un libro diferente. No, en nuestro plano real trabajamos con la teoría de Piaget. ¿Por qué? Porque consideras o das por hecho que todos los alumnos de primer grado de primaria ya saben leer, ya saben contar mínimo del 1 al 100. Das por hecho eso y por eso es que todos tus libros de texto son iguales. Por lo tanto, aunque nosotros deberíamos a lo mejor trabajar con la teoría de Vygotsky, o al menos eso es lo que nos dice nuestro principio pedagógico, no como tal, trabajo con la teoría de Vygotsky, no nos las dicen tal cual, pero sí nos dice que debemos trabajar de acuerdo a las necesidades y características de los niños, es decir, eso tiene que ver con su contexto. A pesar de eso, pues de manera formal y de manera nacional trabajamos con la teoría de Piaget. Por lo tanto, maestros, en su examen les van a hacer preguntas enfocadas a la teoría de Piaget, ¿sí? Que también es muy interesante, y no se aleja de nuestra realidad. Ahorita lo vamos a analizar. Los maestros que habrán hecho examen hace 2 años no me van a dejar mentir. Las primeras 6 preguntas fueron de Piaget. Las primeras 6 preguntas, ¿sale? Bien. ¿Y qué nos dice Piaget? Bueno, yo aquí me voy a pasar de manera rápida algunas diapositivas
diapositivas, ustedes con calma después las pueden ir viendo, pero yo me voy a lo que les va a venir en el examen. Y lo que nos va a venir en el examen, pues son las 4 etapas del desarrollo cognitivo que nos marca Piaget. La primera etapa, que es la sensoriomotora, es de los 0 a los 2 años. La preoperacional, que es de los 2 a los 7 años. La de operación concreta, que es de los 7 a los 11 años. Y la de operación formal, que es de los 11 a los 15 años. La sensoriomotora, maestros, que es de los 0 a los 2 años, nos dice que el desarrollo basado en la información obtenida a través de los sentidos o movimientos del cuerpo, y que se trata de una primera fase en el desarrollo cognitivo, y que para Piaget tiene lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nos marca 2 características: permanencia del objeto y acciones dirigidas. ¿A qué se refiere con permanencia del objeto? Pues que el niño a esta edad toma un objeto como suyo, así sean las llaves de su papá, así sea el teléfono de su mamá, cualquier objeto que a ellos les llame la atención lo van a hacer suyo, no, sin importar y sin comprender que es de otra persona, y no lo van a soltar. Otro ejemplo es cuando el niño se mete el dedo a la boca. Ahí está teniendo una permanencia del objeto, y entonces a él le satisface tener el dedo en su boca. Cuando nos habla de acciones dirigidas, van enfocadas estas acciones dirigidas a que el niño va a responder de acuerdo a lo que tú le vayas dirigiendo. Ejemplo, cuando una madre está amamantando, la madre tiene que colocar a su hijo enfrente de ella, sobre su pecho, para que ella pueda dirigir la acción de amamantar. Cuando la mamá quiere que el niño se tome la mamila, o bueno, la leche de la mamila, pues la mamá tiene que dirigir la acción colocando sus manitas sobre la mamila, de tal manera que el niño vaya succionando la leche de la mamila y la pueda tomar. A eso le llaman una acción dirigida. Otro ejemplo es que cuando las mamás quieren que los niños gateen, pues ellas los tienen que dirigir al piso, los ponen en un tapetito e incluso les doblan sus rodillitas para que ellos puedan empezar a simular un gateo. Por eso te dice que de los 0 a los 2 años, las características son la permanencia del objeto y las acciones dirigidas. En esta etapa de desarrollo se muestra un comportamiento egocéntrico, en el que la principal división conceptual que existe es la que separa las ideas del yo y del entorno. Los bebés en esta etapa juegan para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno. Aquí yo creo que a muchos les ha pasado, los niños son muy egocéntricos, entonces no hay otra cosa más importante que ellos. Por eso es que cuando tú le quitas algo al niño, el niño de inmediato empieza a llorar. ¿Y qué es lo que pasa cuando mamá lo carga? Pues el niño se calma. ¿Por qué? Porque tiene esta parte del egocentrismo. La idea del yo y del entorno a él no le interesa. También nos comenta que en esta etapa pues ellos juegan para satisfacer sus necesidades. Algún ejemplo, maestros. El niño puede entretenerse con una sonaja mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es parte de una necesidad que él tiene entre esa transacción de ellos mismos y el entorno. Después nos vamos a la otra etapa, que es la preoperacional, de los 2 a los 7 años. Aquí empieza el comienzo de las operaciones mentales, y entonces se divide en 4 aspectos. Primero, las operaciones. Esta etapa nos dice que el niño puede pensar acerca de hacer algo sin hacerlo de hecho. Un ejemplo muy claro, cuando tú le dices al niño, a ver, dibújame a tu familia, y el niño pues dibuja a su familia con palitos y bolitas, pero para el niño es una representación real de lo que es su familia, ¿sí? Por eso te dice, el niño puede pensar en hacerlo aunque no lo haga.
realmente en el plano real no es la familia, o sea, no se parece, pero para él sí. Otro ejemplo es cuando los niños juegan a hacer la comidita. Para ellos te muestran su comida y para ellos es real, aunque no lo sea. Después te habla del egocentrismo. Te dice que miran al mundo desde su propia visión. Cuando el niño van al centro, pide algo y a él no le interesa si papá o mamá tienen dinero para comprarlo. El niño lo quiere porque es parte del egocentrismo en el que está atravesando. Después nos habla del pensamiento reversible. El pensamiento reversible es cuando un niño dice algo, por ejemplo, hoy martes el niño está jugando a ser el doctor y le dice a su familia que de grande quiere ser doctor. Al otro día o a las pocas horas el niño ya no quiere ser doctor, quiere ser policía o quiere ser bombero. A la semana el niño quiere ser maestro o quiere ser cantante. A eso le llamamos el pensamiento reversible, que el niño cambia de opinión. Otro ejemplo puede ser que el niño cuando está jugando presta un juguete y le dice, ok, te lo presto. Y a los 2 minutos se lo quita y ya no se lo quiere prestar. ¿Por qué? Porque tienen a esa edad un pensamiento reversible. Por último, el monólogo colectivo, lo que a muchos les asusta en determinado momento. Es una conversación grupal, pero sin una interacción real. Cuando un niño pone en su mesita o una niña sus platitos con sus vasitos y le da de comer a su amigo imaginario o está platicando con su amigo imaginario. A muchos papás les asusta porque dicen, híjole, mi hijo está mal mentalmente o se está volviendo loco o algo raro está pasando en él. Sin embargo, pues Piaget nos dice que no, que el monólogo colectivo es una característica normal de los 2 a los 7 años, en la etapa preoperacional. Posteriormente nos dice que en esta fase preoperacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, a actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizando objetos de carácter simbólico. Es decir, los niños ya empiezan a ser empáticos. Cuando un niño, por ejemplo, está llorando, un niño más pequeño que ellos, o más grande también, llora porque perdió algo o porque la mamá no le dio de desayunar o no le dio dinero para el recreo. Es muy común ver que niños a esta edad se puedan quedar sin comer para darle o convidarle a su compañerito que no llevó almuerzo o que no le dieron para el recreo. ¿Por qué? Porque empiezan a ganar esta capacidad de sentir empatía por sus compañeros. Nos dice que el egocentrismo, como lo habíamos comentado, sigue estando presente, lo cual se traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipos abstracto. Aún no se gana la capacidad para manipular información siguiendo las normas de la lógica, para extraer conclusiones formalmente válidas y tampoco se pueden realizar correctamente operaciones mentales complejas típicas de la vida adulta. Es decir, el niño a esta edad no comprende tal cual algunas situaciones de la vida adulta. Les pongo el ejemplo que mencioné hace un ratito del divorcio. Pues un niño a lo mejor imagina o está viendo que sus papás están peleando, pero no puede comprender la magnitud de la situación ni tampoco puede comprender todo lo que esto conlleva, ¿no? Por eso te dice que no puede extraer una conclusión formalmente válidas. Ni tampoco puede resolver operaciones complejas de la vida adulta. ¿Por qué? Porque dentro de lo que él conoce o dentro de lo que él sabe, no comprende el por qué mamá y papá se están separando. Después nos vamos a la siguiente etapa, que es la operacional concreta. Dice que aquí la tarea mental está ligada a objetos y situaciones concretas. ¿Por qué? Bueno, nos marca 4 características: la conservación, la seriación, la clasificación y la compensación. La conservación nos dice que son los cambios en algunas características de los objetos. Sin embargo, estas características siguen permaneciendo. Yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado que tienen a sus pequeños en casa y que no quieren soltar la cobijita que a ellos les gustaba desde pequeñitos, o no quieren soltar alguna muñeca que aunque ya está pues con los cabellos cortados, pintados, las uñas pintadas, es decir, que ya está deteriorada, pues para ellos sigue siendo significativa esa muñeca y no la quieren soltar.
Es decir, aunque haya algunos cambios dentro de su cuerpo, dentro de su mente, dentro de lo que a ellos les gusta, pues hay algunos objetos que siguen permaneciendo para ellos. Es esta parte de la conservación. La parte de la seriación nos dice que pueden organizar objetos en orden secuencial, es decir, ellos ya pueden clasificar los números, pueden identificar que el 4 es mayor que el 3, que el 3 es mayor que el 2, y si los pones del 1 al 20, ellos ya tienen la capacidad de poder colocar esos números de acuerdo a la seriación y a su secuencia. Después nos habla de la clasificación. Nos dice que en la clasificación se agrupan objetos de acuerdo a la categoría. Bueno, pues aquí cuando tú hablas de clasificar, si tú les dices a los niños, a ver, clasifícame los objetos que hay en casa, clasifícame aquí los objetos que encuentras en la escuela y los objetos que encuentran en el carro o los que puedas encontrar en el parque. El niño, como ya va haciendo operaciones concretas, ya tiene esa capacidad de clasificar los objetos de acuerdo a lo que tú le estás pidiendo. Si nos vamos a un plano educativo, pues al niño, si tú les dices, a ver, colócame números pares y de este lado números impares, el niño ya puede hacer ese tipo de procesos mentales. Después nos habla de la compensación. Los cambios en una dimensión pueden deberse a cambios en otras dimensiones. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, nos regresamos al ejemplo del divorcio. A pesar de que en la etapa anterior ellos tenían idea de lo que era un divorcio, en esta etapa ellos ya pueden dimensionar cuáles van a ser las consecuencias del divorcio. Es decir, bueno, ellos ya empiezan a darse cuenta que a lo mejor van a ver menos a papá o menos a mamá. ¿Por qué? Porque los cambios que sufrieron anteriormente, en esta etapa empiezan a dimensionarse a un plano real. Otro ejemplo es, por ejemplo, en un ámbito educativo, cuando al niño en la etapa anterior a lo mejor le estabas enseñando algunos ejercicios de español o matemáticas, en esta etapa el niño va a comprender por qué tuvo que haber aprendido lo anterior y va a poder analizar un problema que tú le pongas en esta situación. Ejemplo, si tú estás hablando de, no sé, del cuento, a lo mejor en la etapa anterior solo escuchaba los cuentos y le gustaba por todos los personajes y el contexto en el que se desarrollaba el cuento. En esta etapa, ese cuento empieza a tomar sentido y el niño entiende que el cuento se divide en un inicio, un nudo y un desenlace, y que los cuentos pueden ser policíacos, pueden ser cuentos de hadas, pueden ser románticos, etcétera. ¿Por qué? Porque empiezan a dimensionar en un plano real todo lo que aprendieron anteriormente. Y por último nos vamos a la última etapa, que es la operacional formal, de los 11 a los 15 años. En esta etapa el razonamiento científico, hipotético y deductivo pues se empiezan a hacer presencia. El egocentrismo vuelve nuevamente, pero ahora es un egocentrismo adolescente, en donde cada uno de ellos expresa sus sentimientos, pensamientos y pareceres. Esto lo podemos identificar de manera rápida. Cuando un alumno o cuando un adolescente expresa sus sentimientos, piensa que solo él tiene la razón. Así tú le puedas explicar todas las consecuencias que puede traer esa acción de lo que él está pensando, pues su egocentrismo adolescente no lo deja ver más allá y cree que solo lo que él piensa es lo correcto. Después tenemos que el razonamiento es logrado en áreas de interés y experiencia, es decir, el niño siempre va a brillar más de acuerdo a lo que a él le guste hacer y de acuerdo a lo que él tenga experiencia. Si a un niño le gusta el fútbol, pues entonces se va a destacar en el fútbol porque él va a tener esa intención y esa iniciativa de practicar el fútbol, de leer artículos de fútbol, de ver programas de fútbol. Por eso te dice que ese razonamiento va a ser logrado en áreas de interés y experiencia. Y aquí nos vamos a dar cuenta
cuando hay niños que cuando algo les gusta no necesitan estudiar para el examen y sacan una buena calificación. ¿Por qué? Porque ese razonamiento va de acuerdo a lo que a ellos les interesa. En este periodo se gana la capacidad de utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas. Es decir, acá el alumno empieza a resolver problemas concretos. ¿Por qué creen ustedes que en la secundaria, que es cuando favorece esta etapa, pues ya puedes ver ecuaciones de primer, segundo y tercer grado, ya puedes ver leyes de los signos? Pues porque el alumno empieza a resolver problemas concretos, es decir, es posible pensar sobre pensar. Es posible que él empiece a analizar y a manipular algunos esquemas de pensamiento que se pueden utilizar como un razonamiento hipotético deductivo. Ellos ya saben deducir. Me voy a otro plano que no sea matemáticas. El niño ya sabe que si está el cielo nublado puede llover y entonces se pone una chamarra. El niño ya sabe que si está a una cuadra de donde hay una balacera, pues no se acerca porque le puede tocar una bala perdida. Es decir, el alumno empieza a razonar y a resolver problemas más complejos. Y bueno, aquí nos habla sobre las limitaciones de la teoría de Piaget. Nos dice que subestima las habilidades de los niños. Pues, ¿por qué? Por lo que hablábamos hace un ratito. Pensamos que un niño de 4 años no va a saber hacer algo que hace un niño de 7, sin embargo, pues los estamos subestimando porque hay niños que sí lo pueden hacer. Y tenemos el caso de los niños sobredotados, que un niño de 12, 13 años está terminando la universidad. Nos dice que las etapas pues son fijas. Él cree que un alumno o un niño no se va a poder saltar una etapa sin hacer otra. Y no toma en cuenta el papel de la cultura y del contexto social, que en su momento pues sí lo hace Vygotsky. Bien, me regreso, maestros, a mi segunda competencia de Philippe Renaud, que nos habla de gestionar la progresión de los estudiantes. ¿Por qué me regreso? Recuerda que te dice que tú debes gestionar la progresión de los estudiantes. ¿Qué es gestionar? Buscar. ¿Qué es progresión? Avance. Buscar el avance de los estudiantes. Para buscar el avance de los estudiantes, entonces hablamos en un principio de que mi objetivo debe ser a largo plazo y que debemos establecer vínculos con las teorías de aprendizaje. Ya analizamos 2 teorías de aprendizaje, la de Piaget y la de Vygotsky. Entonces necesitamos de manera inmediata hacer un vínculo con cuál teoría puedo trabajar de mejor manera con cada uno de mis alumnos. Por eso es que analizamos estas teorías. Una vez que tú ya estableciste la teoría con la que quieres trabajar, de acuerdo a tus alumnos, pues vamos a observar y a evaluar a los alumnos según el enfoque formativo. No me voy a meter mucho con el enfoque formativo porque la siguiente clase va a ser sobre el enfoque formativo y sobre evaluación. Es decir, la siguiente clase vamos a estar analizando 10 autores de evaluación. Pero de manera rápida les explico. Un enfoque formativo es aquel que toma en cuenta 3 aspectos. Lo procedimental, es decir, las habilidades. Lo cognitivo, los pensamientos, el conocimiento. Y por último, lo actitudinal, las actitudes. Es decir, para que tu enfoque sea formativo, tú debes tomar en cuenta que lo que los alumnos saben, lo que los alumnos son y lo que los alumnos tienen en su cerebro de manera cognitiva. A eso se refiere el enfoque formativo. Entonces debemos evaluar a los alumnos de acuerdo a esas 3 características: las habilidades, las actitudes y lo que tiene en su mente. Si tú no cumples con alguna de esas características, no estamos evaluando de manera formativa. Es decir, si tú dices, yo voy a evaluar al alumno por medio de un examen, error, no estamos cumpliendo con el enfoque formativo, porque entonces, ¿dónde quedan las habilidades del niño? ¿Y dónde quedan las actitudes del niño? Eso también se debe de evaluar. Pero como les comento, eso lo vamos a analizar a profundidad en la siguiente clase. Después nos vamos a establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión. Quiere decir que necesitamos constantemente hacer evaluaciones y estar tomando decisiones que me ayuden a mejorar. Es decir, un control periódico de competencias, bueno, va a ser una exposición, ese va a ser mi control. Por medio de la exposición, yo me voy a dar cuenta si mi alumno comprendió el tema de célula animal o célula vegetal. Si el alumno lo comprendió, yo tomo una decisión
de progresión, es decir, me voy a la mejor al siguiente tema o pongo una actividad más compleja. Si el alumno no lo comprendió, entonces yo tomo una decisión de progresión, una decisión que me permita que el alumno avance. Pues a lo mejor me tengo que regresar y tengo que profundizar en ese tema para que el alumno realmente lo pueda comprender y entonces pueda avanzar. A eso se le llaman controles periódicos de competencias para poder tomar estas decisiones que ayuden a que el alumno vaya avanzando. Pero si yo no tomo controles periódicos, si yo no voy evaluando constantemente, si yo no tomo actividades como punto de partida para ver si avanzo o me regreso o continúo en lo mismo, pues entonces yo no voy a saber si mi alumno realmente va avanzando o va comprendiendo lo que yo estoy trabajando. Después nos dice que debemos concebir y hacer frente a situaciones problemáticas. Es decir, necesitamos estar necesitamos hacer una disciplina constante de tal manera que esta disciplina nos haga favorecer situaciones problemáticas, ¿sí? Ejemplo, si dos niños se están peleando, pues en ese momento yo les llamo la atención y los corrijo. Es decir, hago frente a esas situaciones problemáticas. No me espero al final del día para hablar con ellos o no me espero a que sea la junta de fin de trimestre con los padres de familia para poder decirle a los papás lo que está pasando. No, en el momento en el que el alumno presente el problema, en ese momento nosotros necesitamos apoyarlo. Lo mismo pasa, si veo que un alumno se está tardando mucho en hacer un ensayo, porque no ha comprendido que debe usar conectores entre alguna palabra y otra, pues en ese momento hago frente a la situación, le puedo apoyar dándole una hoja en la cual traiga los conectores para que a él se le pueda facilitar más esta actividad. Pero yo no me voy a esperar a que al final de la secuencia le haga el examen y me dé cuenta que el niño no aprendió. Es decir, necesito intervenir de manera adecuada. Y por último nos dice que las enseñanzas deben ser estratégicas, concebidas a largo plazo, que tiene que ver con la visión longitudinal de la que hablamos al principio. Es decir, en pocas palabras, maestros, debemos de estar buscando constantemente que el alumno vaya aprendiendo. Y bueno, estas son las teorías del aprendizaje que analizamos hace un momento. Vamos a pasar a nuestra tercera competencia. Pero antes vamos a hacer una pregunta de examen. Les voy a pedir de favor, maestros, la lean y contesten la respuesta correcta. Tenemos 45 segundos. Bien, maestros. Vamos a explicar cada una de las respuestas. Acá lo que nos pide es que la maestra quiere recuperar conocimientos previos de la asignatura de ciencias. Y entonces nos damos cuenta que pues un cuestionario nos va a ayudar a poder recuperar estos conocimientos previos. Una pregunta generadora de ideas también nos puede ayudar a recuperar estos conocimientos previos, un proyecto. Pero necesitamos identificar cuál de estos tiene más lógica. Primero que nada, nos vamos aquí con una palabra nueva que es un andamiaje. El andamiaje, de acuerdo a Brunner, nos dice que es un puente en el que un alumno tiene un conocimiento previo y que cuando lo junta con un conocimiento actual, va a construir un nuevo conocimiento. A ese proceso se le llama andamiaje y el autor es Brunner. Por lo tanto, pues el andamiaje en esta respuesta no nos es útil, porque en el andamiaje es un puente y no te sirve para recuperar conocimientos previos. ¿Qué sí te sirve? Bueno, el cuestionario, la pregunta generadora de ideas y el proyecto. Sin embargo, acá tenemos un distractor que es el proyecto. Los proyectos regularmente los utilizamos no al inicio de una secuencia, sino al final de una secuencia, por lo tanto lo descartamos. Después nos vamos a lo que es el cuestionario y una pregunta generadora de ideas.
Ambas, maestros, pues son respuestas correctas y ambas nos pueden ayudar a recuperar los conocimientos previos de los alumnos. ¿Cuál de las dos será la más lógica? Bueno, pues si nosotros elaboramos un cuestionario, perdemos prácticamente la sesión, porque en lo que los alumnos contestan, en lo que tú revisas y a partir de lo que revisas, pues partes. Sin embargo, la pregunta generadora de ideas, pues es de manera más rápida, porque tú lanzas la pregunta, en ese momento identificas con base a las respuestas de los alumnos lo que ellos saben o lo que les falta consolidar y entonces empiezas a partir de ahí. Por lo tanto, la respuesta correcta es una pregunta generadora de ideas. Nos vamos a otra pregunta de examen. Y bueno, esta está facilita porque la acabamos de ver hace unos minutitos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, recuperar conocimientos previos de un alumno y vincularlo con un nuevo conocimiento para llegar a un aprendizaje. Bien, maestros, continuamos con nuestra tercera competencia, que es elaborar y hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación. Primero que nada, pues necesitamos hacer frente a la heterogeneidad del grupo, estar conscientes que tenemos un grupo distinto, con características y necesidades distintas, pero sobre todo con ritmos y canales de aprendizaje distintos. Entonces, como maestros competentes, necesitamos hacer frente a cada uno de ellos. También es importante compartimentar la gestión de la clase. ¿A qué se refiere la gestión de la clase? Pues la búsqueda de información de la clase. Recuerden que actualmente nuestro método de enseñanza es el constructivista. Y como un método constructivista, pues nosotros como maestros debemos orientar a que nuestras actividades hacia con los alumnos pues sean de tal manera de que ellos busquen información para construir su propio aprendizaje. Por eso te habla de una gestión, es decir, de una búsqueda compartida tanto del maestro como del alumno para que juntos puedan construir este aprendizaje y no sea solamente un trabajo del maestro. También nos dice que debemos practicar el apoyo integrando alumnos con grandes dificultades, es decir, podemos trabajar con alumnos tutores y tutorados. Los alumnos tutores, en este caso, pues son los alumnos que van más avanzados y los alumnos con grandes dificultades pasarían a ser los alumnos tutorados. Y aquí podríamos orientar a que nuestros alumnos tutores pues apoyen en las asignaturas en las cuales tengan dificultades a los alumnos tutorados, es decir, a los alumnos que tienen grandes dificultades en su proceso de aprendizaje. Y de esta manera pues vamos a favorecer la integración entre los alumnos, pero sobre todo vamos a favorecer el trabajo colaborativo. Mismo que nos marca acá en otra característica donde nos dice desarrolla la cooperación entre alumnos. No es nada más que el trabajo colaborativo, un trabajo en donde todos son líderes, en donde todos buscan información, en donde todos construyen su propio aprendizaje. En pocas palabras nos dice que esto pretende organizar interrelaciones y actividades de manera en que cada uno de los alumnos, por lo menos, a menudo se enfrente a situaciones didácticas productivas. ¿A qué se refieren las situaciones didácticas productivas? Una situación didáctica productiva es aquella que la sitúas, por eso viene situación, la sitúas en un plano real. Es didáctica porque los alumnos necesitan estar en movimiento y es productiva porque lo que aprenden en estas 4 paredes del salón de clases lo van a contextualizar afuera, en su entorno, lo van a compartir. Les voy a dar un ejemplo. No es lo mismo que le digas, a ver, ¿saben qué? Vamos a ver las fracciones. ¿Ok? Pues vamos a ver fracciones y entonces ponemos ejercicios de fracciones o un problema que implique la resolución de las mismas. A que tú haces una situación didáctica productiva. A ver, ¿saben qué, chicos? Vamos a vender fruta, pero la fruta la vamos a vender en porción de fracciones. Vamos a hacer una kermés y entonces
se dice que es una situación didáctica productiva por tres cosas. Uno, está situando el tema de la fracción en un ámbito real. A ver, ya no nada más voy a dibujar mi circulito y lo voy a partir en 3 y voy a dibujar 2 y voy a decir que tengo 2/3, sino que voy a partir mi melón en 3 y voy a vender 2/3 de mi melón. Entonces, ahí ya está situando el aprendizaje en un plano real, donde el alumno va a tener una interacción directa con las fracciones. Es didáctica porque el alumno va a estar en movimiento y se va a poner a hacer su cartel, se va a poner a arreglar su mesa, va a estar en constante movimiento para poder aterrizar esta situación. Y va a ser productiva porque en primer lugar lo va a compartir a los compañeritos y en segundo lugar porque hasta cuando él vende la fruta, pues él va a generar una ganancia. Por eso se le llama una situación didáctica productiva. La parte de la producción no va necesariamente a lo que tiene que ver una ganancia, pero sí tiene que ver con que sea algo productivo, que esté enseñando o compartiendo lo que aprendió con las demás personas. Bien. Aquí por último nos aparecen los canales de percepción de los alumnos, que es lo que hablábamos la clase anterior, el visual, el auditivo y el kinestésico. Y de este lado tenemos las inteligencias múltiples, que recuerden que son 8 de acuerdo a Howard Gardner. Y aquí les traemos nuevamente la imagen de las 8 inteligencias múltiples para que ustedes las puedan recordar. Bien, nos vamos a la cuarta competencia, que es implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. Primero que nada necesitamos saber algo, bien cierto. No hay alumnos sin metas, hay alumnos sin motivación, pero alumnos sin metas no hay. Todos los alumnos tienen metas, pero desafortunadamente no todos tienen una motivación. Por lo tanto, aquí nuestro primer punto nos dice, favorece una definición de proyecto personal del alumno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como maestros debemos hacer que el alumno tenga un proyecto personal y de esta manera él va a ir identificando sus metas. Y tiene que darse cuenta que para poder hacer algo, es decir, para poder ser futbolista profesional, pues primero necesita tener una meta a corto plazo que va a ser dormir temprano, comer saludable, hacer ejercicio, ir a entrenar, ¿sí? Entonces, él sabe que para poder llegar a eso necesita día a día, de manera constante, hacer diferentes actividades para que él pueda lograr esa meta. Pero si nosotros no enfocamos a los alumnos a que vayan construyendo sus metas y a que vayan estableciendo ciertos periodos y ciertas actividades que deben cumplir para lograr esas metas, entonces ellos se pierden en el camino. Por eso dicen que hay alumnos que no tienen motivación, porque dicen, híjole, es que está muy difícil que yo llegue a ser futbolista. Híjole, es que está muy difícil que yo llegue a ser de la escolta. Sin embargo, si nosotros los apoyamos y los asesoramos o los guiamos para que ellos vayan haciendo su caminito de metas y vayan haciendo ese caminito que llegue a un proyecto personal, créanme que los alumnos van a estar motivados. Como segundo punto nos dice ofrecer y favorecer actividades de formación opcional. Esto no nada más, esto es muy sencillo. La palabra clave es opcional. Pues dales opciones de trabajo. Si tú les dices, yo quiero que lean el libro del esclavo en media hora, uno de los capítulos en media hora, y el niño más inquieto te dice, maestra, pero yo lo quiero leer acá abajito del árbol, ¿le darían permiso? Pues claro, porque aquí nuestra competencia nos dice que un maestro competente favorece actividades de formación opcional. Ok, si me va a dar un aprendizaje, o le va a dar, mejor dicho, al alumno un aprendizaje, pues que se vaya a leer abajo del árbol. Si el niño te dice, maestro, tengo mucho calor, déjeme acostarme en el piso y termino mi actividad de matemáticas, ¿se puede? Claro que se puede, porque estás favoreciendo una actividad de opción diferente a la que tú estás dando a todos tus alumnos. Y mientras el alumno te cumpla, estás dentro de lo que se puede hacer. Otro ejemplo, maestros, muy claro, es cuando alguno de nuestros alumnos tiene intereses distintos. Ejemplo, ¿saben qué, chicos? Vamos a hacer un ensayo de la Primera Guerra Mundial. Y un niño te dice, a ver, maestro, ay, a mí me aburre mucho la historia. Denme oportunidad de hacer mi ensayo de Hitler, es decir, de la Segunda Guerra Mundial.
o deme oportunidad de hacer mi ensayo del fútbol. Si tu aprendizaje esperado era hacer un ensayo y solo tú como maestro eres el que está poniendo el tema, pues entonces claro que puedes dejar que ellos hagan un ensayo del tema que deseen, que quieran. Aquí lo importante es que ellos funcionen de manera eficaz. Aquí lo importante es que ellos puedan trabajar esta parte del ensayo de tal manera que estén motivados, que estén contentos, que les llame la atención. Mientras tú cumplas con tu aprendizaje esperado, que es elaborar un ensayo, pues qué importa si lo hace de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del fútbol, de maquillaje, de lo que ustedes quieran, siempre y cuando no deje de cumplir con tu aprendizaje esperado. Siguiente punto nos dice, instruye y haz funcionar un consejo de alumnos. Un consejo pues es un grupo. Quiere decir que debemos construir y hacer funcionar este grupo de alumnos. Todos en nuestras aulas tenemos alumnos líderes. Entonces nosotros debemos identificar estos alumnos líderes y hacerlos funcionar. ¿Cómo? Pues dándoles funciones distintas. Al niño que termina antes, pues le das una actividad extra para que no se ponga a hacer relajo y no empiece a distraer a sus compañeros. Al alumno que llega muy temprano, pues a lo mejor le das la lista de asistencia para que él pase lista. De tal manera que este consejo de alumno empiece a funcionar de manera positiva y productiva en tu aula. Posteriormente te dice que debes fomentar el deseo de aprender, explicando la relación de lo que están aprendiendo con el conocimiento y con el entorno. Si al alumno no le explicas en qué le va a servir eso que tú le estás enseñando en 2 o 3 años o en qué le va a servir en su vida diaria, difícilmente el alumno se va a motivar o va a comprender o va a fomentar ese deseo de aprender. Por lo tanto, es importante que como maestros expliquemos la relación de ese conocimiento con el entorno. Nos vamos al siguiente, trabajo en equipo. El trabajo en equipo, maestros, bueno, ustedes van a decir, pues aquí es un poco contradictorio, ¿no? Porque en el plan de estudios 2011 hablábamos del trabajo colaborativo y nos decían que debemos favorecer el trabajo colaborativo con nuestros alumnos. Sin embargo, acá nos marcan el trabajo de equipo. ¿Por qué? Porque recuerden que estas competencias son para el docente, no para los alumnos. Estas competencias son las que forman parte de las características que debe tener un docente que es competente. Y como docentes nos piden trabajo en equipo, ya no tanto trabajo colaborativo. ¿Por qué? Bueno, les voy a explicar por qué. Primero te dice que elabores un proyecto en equipo, es decir, elabora un proyecto con tus compañeros de trabajo, con tus colegas. Este proyecto pues que vaya encaminado a mejorar alguna parte de la escuela de manera física o alguna parte del aprendizaje que trabajamos todos los maestros, pero elabóralo por equipo. ¿Por qué por equipo? Recuerda que a diferencia del trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, te puedes dividir las actividades y cada quien es un líder en su área y cada quien se encarga de un aspecto en específico. Pues en docentes es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un proyecto que va a favorecer a la institución, pues como docente ya eres una persona profesional que si le encargas un aspecto distinto, pues cada uno lo va a hacer lo mejor posible en su área. Te dice que debes impulsar un grupo de trabajo, pues esto va encaminado a cuando trabajas tu proyecto por equipo. Debes confrontar y analizar situaciones complejas, debes formar y renovar el equipo pedagógico. ¿A qué se refiere renueva el equipo pedagógico? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Si el equipo pedagógico se está actualizando constantemente, pues se está renovando. No quiere decir que los vas a cambiar, porque no podemos estar cambiando de maestros a cada rato, sino que vas a trabajar con base a su preparación. Entonces, supongamos que queremos preparar a los maestros. Si fuera trabajo colaborativo, pues decimos, a ver, nos vamos todos a tomar un curso de primeros auxilios. Y entre todos buscan el material, entre todos asisten al curso, entre todos sacan conclusiones, etcétera. No está mal. Pero te dice el autor aquí
que es más eficaz que como docentes trabajes en equipo. ¿Por qué? Porque si uno se va a tomar el curso de primeros auxilios, otro maestro se va a tomar un curso enfocado a las estrategias de matemáticas, otro maestro se va a tomar un curso enfocado en la evaluación. Pues, ¿qué será más rico? ¿Que todos tomen el mismo curso o que cada uno de ellos tome un curso distinto y después lo comparta con sus colegas? Pues obviamente, que cada uno tome un curso distinto y lo pueda compartir con sus compañeros. Por eso aquí hacen énfasis en que el trabajo debe ser en equipo. Y pues no, por último, hacer frente a crisis o a conflictos que puedan suceder entre colegas. Después nos dice, participa en la gestión de la escuela. Elabora un proyecto institucional. ¿Cómo? Bueno, pues con apoyo de todos los compañeros elabora un proyecto y de esta manera tú vas a estar implicado en la participación de la gestión escolar, de la búsqueda de la mejora de la escuela. Administra tus recursos. Con lo que tú tienes, explota diferentes actividades ocupando los recursos que ya tienes y haz cosas diferentes. Otro aspecto que nos marca el autor en la cuestión de la administración de los recursos del centro es que como maestros debemos de buscar no gastar tanto. Ejemplo, siempre hay una caja de ahorro por parte de la Sociedad de Padres de Familia. Esta caja de ahorro es importante poder administrarla de manera correcta, es decir, implementar los gastos en cosas que sean prioridad para la escuela. Y de esta manera tú estás buscando el beneficio de tu escuela. Por último te dice, organiza y hace evolucionar la participación de los alumnos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, muchas veces como maestros, cuando algo nos hace falta en el salón o cuando necesitamos algo, lo primero que hacemos es ir a ver al director. Maestra, fíjese que entra mucho, los rayos del sol penetran mucho en el aula y me gustaría que me apoyara con unas cortinas. Uy, error, ¿no? No quiere decir que no lo podamos hacer, claro que sí, pero te dice que un maestro competente es aquel que hace que sus alumnos participen en la gestión de la escuela. ¿Por qué en lugar de ir a ver a la directora no decimos, a ver chicos, fíjense que vamos a formar equipos, vamos a hacer una kermés y lo que saquemos en la kermés lo vamos a ocupar en las cortinas? O saben que en nuestro proyecto de tecnología vamos a hacer manzanas con chile, las vendemos, hacemos nuestra lista de ingresos y egresos y vemos cuánto nos va a quedar de ganancia y mandamos a hacer las cortinas. Eso es implicar la participación de los alumnos en la gestión de la escuela. Es decir, no necesariamente necesitamos acudir al apoyo de la directora o del director escolar para poder obtener recursos para la escuela. Nosotros mismos, como maestros competentes, lo podemos hacer con apoyo de nuestros alumnos. Después nos dice, informa e implica a los padres. Primero que nada, pues debemos fomentar reuniones informativas. ¿Cada cuánto vamos a fomentar estas reuniones? Tenemos 30 segundos para contestar. Cada 2 meses. A. B. Cada 3 meses. C. Cada que sea necesario. O D. Cada inicio de la secuencia. Tenemos 15 segunditos para contestar, maestros. Efectivamente, cada que sea necesario. ¿Por qué no podemos hacerlo al final del trimestre o del bimestre? Bien sencillo. Imagínense que la junta de fin de trimestre o bimestre, de acuerdo a cómo lo manejen en sus escuelas, pues es en mayo, ¿sí? Y el día de hoy, marzo, tú tienes un problema con tus alumnos y se pelean a la salida de la escuela y se mete un grupo de jóvenes que no asisten a la escuela pero que viven en esa colonia. ¿Crees que sea necesario hacer una junta de padres al final del trimestre, es decir, hasta mayo? ¿O lo puedes hacer de inmediato, al siguiente día, para dar a conocer lo que está pasando? Si uno de tus alumnos lleva droga a la escuela, ¿necesitas esperar al final del trimestre para hacer tu reunión? Si la mayoría de tus alumnos van mal en la asignatura de matemáticas, ¿vamos a esperar a que esté la reunión de boletas
para que tú les digas a los papás que están reprobados? No, ¿verdad? Tenemos que hacer una reunión cuando sea necesario. Debemos de anticipar a los padres con lo que está sucediendo. Recuerda que es importante que todo el tiempo registremos lo que está pasando en el aula y que sobre todo informemos a los padres. Después te dice que dirijas las reuniones. ¿Por qué vas a dirigir las reuniones tú, maestro? Bueno, recuerda que cuando empezó la palabra calidad en el plan 2011, pues nos decían que para que hubiera calidad necesitábamos estar en contacto directo con padres de familia y entonces se tenía que cumplir el triángulo equilátero, el triángulo perfecto. Padres, alumnos y maestros. Sin embargo, cuando los padres se empiezan a involucrar, pues desafortunadamente hay padres que se involucran de más, a tal grado que cuando llegan las reuniones con padres de familia, pues hay papás que quieren ellos llevar la reunión y entonces desplazan al maestro. Eso sucede en muchas escuelas, maestros, es cierto. Entonces, como maestro no debes dejar que otro padre de familia sea quien dirija la reunión. Además, si es una situación del aprovechamiento de los alumnos, pues también quien la dirige es el maestro. Muchas veces el director quiere ser parte de esta reunión. Se puede, sí, pero no la va a dirigir, va a ser parte de, ¿sí? Solo va a tener intervenciones. Quien la dirige es el maestro. Después nos dice que debes implicar a los padres en la valorización y la construcción de conocimientos. Qué difícil, qué parte tan difícil es esta, sobre todo en este momento en donde los papás están muy ajenos a construir el aprendizaje junto con sus hijos. Ajenos porque mandamos a llamar a padres de familia y no asisten. Ajenos porque los niños pueden llevar una semana sin hacer tarea y los papás no se dan cuenta. Ajenos porque el niño no asiste a clase y el papá no se entera hasta que el maestro le avisa. Sin embargo, es nuestra tarea como maestro competente construir ese conocimiento implicando a los padres de familia. ¿Cómo? Bueno, pues debemos buscar diferentes alternativas que nos puedan a nosotros ayudar a que efectivamente los padres se involucren. Después nos vamos a la competencia número 8, que es utilizar las nuevas tecnologías. Esto es muy sencillo, maestros. Primero nos dice que las tecnologías te van a ayudar a comunicarte a distancia. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Si tú estás hablando de la migración, pues a lo mejor no va a ser lo mismo que el niño lea que es migración, que es emigrante, que es inmigrante y que haga un cuadro comparativo, ¿verdad? Imagínate si utilizas las nuevas tecnologías y entonces por medio de videollamada te comunicas con una persona que está en Estados Unidos y que es ilegal. Y que entonces por medio de la videollamada le vaya platicando a los chicos pues que él se fue a Estados Unidos, que era una persona de México, obviamente que emigró, y que bueno, vaya mostrándoles la ciudad, que les muestre cómo son las patrullas allá, si es cierto eso de que los sigue migración, qué pasa si migración los encuentra, cómo tuvo que hacer para cruzar la frontera. Ustedes respóndanme, ¿qué creen que sea más rico para los alumnos? ¿Qué creen que haga que el alumno consolide más un aprendizaje? O algo más sencillo, ¿qué creen que haga que el alumno ponga más atención? ¿Una lectura de un texto o esa videollamada? Pues yo creo que todos estamos en el entendido que la videollamada, ¿verdad? En donde esta persona que está en Estados Unidos de manera ilegal, pues les explica que todo este proceso de la migración a los alumnos. Después te dice que utilices los instrumentos multimedia. Bueno, ya aquí nos dice podemos utilizar computadora, podemos utilizar celular, podemos utilizar el proyector, es decir, todos los instrumentos multimedia que tengamos a nuestro alcance. Les voy a poner un ejemplo. Imagínate que vas a ver Revolución Industrial, ¿ok? Y entonces como producto tú les pides una línea del tiempo de la Revolución Industrial. Pero ¿cómo ves? Y si utilizamos el teléfono y cambiamos todo esto, y como producto, en lugar de que el alumno te haga una línea de tiempo, te tiene que hacer un tutorial de la Revolución Industrial. Es decir, nosotros les damos las imágenes y a través de las imágenes ellos tienen que ir explicando qué es la Revolución Industrial y grabarla con el celular para hacer un tutorial. Pues estaría más
divertido, estaría más padre y más llamativo para los alumnos, ¿verdad? Bien. Después nos dice, utiliza los programas de edición de texto y explora los potenciales didácticos. Muchos de los niños son buenísimos en la computadora, en esta parte de la tecnología. Explótalo, explota su potencial y haz que lleguen a hacer más cosas diferentes. Después nos dice que las TICs, maestros, pues ayudan al aprendizaje de los niños. Es una enseñanza dinámica y es una técnica muy utilizada en la educación. Mi pregunta es, ¿ustedes utilizan las TICs? Después nos vamos a otra competencia que nos dice que como maestros debemos afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Y entonces tenemos un cuadrito donde nos dice que como maestros debemos conocer, producir, ser éticos, ser proactivos, ser modeladores. Vamos a hacer una actividad en su casa. Van a copiar este mismo cuadrito, le ponen pausa, yo me voy a seguir ahorita, pero ustedes le ponen pausa para hacer esta actividad. Vamos a hacer este cuadrito en su libreta y a un lado del cuadrito de cada palabra le vas a colocar una flechita y vas a colocar si es un deber o es un dilema esto. Ejemplo, conocer es un deber del maestro. Producir es un deber del maestro. Ser ético es un deber del maestro. Ser proactivo, ¿qué será? ¿Un deber o un dilema? Bueno, aquí en este momento puedes poner pausa porque enseguida ya yo voy a dar las respuestas. Proactivo es un deber. Modelador es un deber. Dócil es un dilema. ¿Por qué dócil es un dilema? Bueno, porque es una característica que tienes como ser humano, no como profesionista. Y entonces podemos darnos cuenta en nuestro plano real que hay maestros dóciles que son buenísimos enseñando, pero hay maestros dóciles que son malísimos enseñando. También podemos ver que hay maestros que son muy estrictos y que son malísimos enseñando. O hay estrictos que son buenísimos enseñando. Incluso nos vamos a algo más, que sí sucede. Maestros que dicen groserías en sus clases. Eso no quiere decir que sea un mal maestro o que sea un buen maestro. Al igual que dócil, al igual que ser estricto, ser de carácter fuerte, etcétera, pues eso no me va a indicar si realmente es bueno enseñando o no. Por lo tanto, se vuelve un dilema ético de la profesión. Ser sociable, pues es un dilema también. Didáctico es un deber. Informativo es un deber. Comunicativo es un deber. Visible, fíjense, acá hay dos palabras con las que se pueden confundir. Visible y visionario. Visible quiere decir que está atento a todo. Muchos pueden decir es un dilema. Es un deber. Supongamos que el maestro está ayudando a Juanita y a Efraín a hacer su actividad y al final del salón está Humberto y Roberto jugando y entonces están peleando, ya están en el piso tirados. Y el maestro, por estar con estos compañeritos, no se da cuenta. ¿Realmente crees que sea un deber o un dilema? Por supuesto que es un deber. Debe de estar atento a todo. Y debe de buscar estrategias que le permitan tener una visibilidad para todos. Porque imagínate que se pelean, no dicen nada a los compañeros, uno tira al otro y lo desnuca. Pues, ¿de quién creen que va a ser responsabilidad? Claro que del maestro. Y lo primero que le van a decir a los alumnos cuando los lleven en la ambulancia es, ¿y qué estaba haciendo tu maestro? ¿Y qué hizo cuando los vio peleándose? Entonces, ahí toda la culpa recae sobre el maestro. Por lo tanto, el ser visible es una responsabilidad del maestro. Democrático es un deber también. Colaborador es un deber. Visionario es un dilema. Adaptable es un deber o es un dilema. ¿Qué será adaptable? Pues obviamente es un deber, porque recuerda que nos dicen que como maestros debemos adaptarnos a las características de nuestros alumnos. Por lo tanto, es un deber. Todas estas características, todos estos deberes y dilemas nos van a ayudar a prevenir la violencia en la escuela. ¿Por qué? Porque si sabes que ser democrático es tu deber,
pues obviamente vas a poner reglas y nunca vas a tener preferencia para algunos alumnos. Y si sabes que ser visible es tu deber y que vas a estar atento a cualquier situación, pues obviamente te va a ayudar a prevenir la violencia en la escuela. Te dice que te va a ayudar a luchar contra prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas y sociales. ¿Por qué? Pues porque eres adaptable, porque eres sociable, porque eres ético, porque vas a guiar a los alumnos y para que ellos sepan discernir entre los diferentes prejuicios que existen en nuestra sociedad. Después nos dice que vas a participar en la creación de reglas de disciplina. ¿Cómo vas a participar en esta creación? Pues siendo una persona visible, siendo una persona que comunica y que informa a los padres. Créeme que tus reglas van a funcionar perfectamente. Y por último nos dice que desarrollas el sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el sentimiento de justicia. Por último nos vamos a la última competencia, organizar la propia formación continua. Y bueno, déjenme les digo que ustedes están muy cerca de ser maestros competentes. ¿Y saben por qué? Pues porque están organizando su propia formación continua. Porque el estar tomando este curso, maestros, es parte de su formación. No hubo alguien que les dijera, toma el curso. No hubo una institución privada o una institución pública que les dijera, es necesario que tomes este curso. Es obligatorio, como lo están haciendo a nivel media superior. Ustedes, por su propia voluntad, están decidiendo organizar su propia formación continua. ¿Y saben qué? Pues están del otro lado, maestros. No se sientan, yo sé que muchos de ustedes se pueden sentir mal, se pueden sentir agobiados, se pueden sentir frustrados, porque así como están ustedes, yo estuve en algún momento. Sin embargo, deben de estar con la cara en alto, porque ustedes se están preparando a diferencia de otros compañeritos que están esperando que salga la bibliografía, que están esperando para saber qué van a estudiar. Entonces, ustedes están del otro lado, maestros. Independientemente si pasan o no su examen, ustedes deben sentirse orgullosos de la preparación que están haciendo, de la inversión de tiempo que están teniendo en estos momentos. Por lo tanto, te dice que debes saber explicitar las propias prácticas. Es decir, cuando tú hagas una práctica, cuando tú tomes un curso, cuando tú tengas una capacitación, pues debes saber compartirla, debes saber explicarla. Una vez que tú ya la procesaste, ya la analizaste, la vas a poder compartir. Debes de establecer un control de competencias de formación continua, es decir, que esto no baje, que no nada más ahorita porque es su examen, voy a tomar el curso, no. Pues ahorita tomo el curso como parte de mi formación, no para pasar un examen, es como parte de mi formación. Y el día que ya pase mi examen y que esté frente a un aula, pues debo de continuar preparándome continuamente con diferentes cursos o con diferentes actualizaciones. Negociar un proyecto de formación común con los compañeros. Debemos trabajar en conjunto. Todo lo que ustedes están aprendiendo, pónganlo en práctica para un proyecto de formación común, un proyecto que sea de beneficio para la comunidad, de impacto para la comunidad, de manera en la que el resto de tus compañeros pues te apoyen. Aceptar y participar en la formación de los compañeros. Lo que hablábamos hace un ratito, maestros, si yo tomé un curso de evaluación, pues lo comparto con mis compañeros. Si yo tomé un curso de estrategias didácticas, lo comparto con mis compañeros. Aquí déjenme les digo que ustedes están tomando en este curso de preparación para el examen aproximadamente 6 cursos distintos. ¿Por qué? Que obviamente nosotros lo manejamos como uno solo, porque ya tomaste un curso de plan de estudios, ahorita estás tomando el curso de las competencias de Philippe Renaud, la siguiente clase vas a tomar el curso de evaluación, después vas a tomar el curso del manual de seguridad escolar, y se vienen cosas muy interesantes, maestros. Por lo tanto, esto que están aprendiendo, compártanlo con sus compañeros. ¿De qué manera lo vas a compartir? Bueno, cuando tú estés en el aula, cuando tú ya estés frente a un grupo, pues debes compartir lo que sabes. A ver, de acuerdo al plan de estudios nos dice que debemos trabajar de manera colaborativa, maestros, y yo estoy viendo que trabajas en equipo. El equipo es para trabajos entre colegas. Mira, yo te sugiero que trabajes de esta manera porque de acuerdo a lo que yo he leído y a lo que me preparé, pues el trabajo se hace de esta manera. A eso se refiere compartir, ¿sí? Bien. Y bueno, maestros, con esto nosotros pues damos por terminada
la sesión del día de hoy, que son las 10 competencias de Philippe Renaud. Maestros, pues agradezco nuevamente el apoyo, el tiempo, la dedicación que cada uno de ustedes está poniendo. He leído sus trabajos, de verdad me sorprende la dedicación y el compromiso que cada uno de ustedes está teniendo en este curso. Recuerden, maestros, que todo se puede lograr. Recuerda que si caminas solo vas a llegar y llegas rápido, pero si caminas acompañado, llegas más lejos. Maestros, agradezco su confianza a nombre de Centro de Capacitación Personal y Profesional y su servidora. Agradecemos que sigan con nosotros en este curso de preparación, reiterando nuestro compromiso nuevamente y recordando, maestros, que juntos vamos a llegar muy lejos. Excelente fin de semana, maestros. Espero puedan ver pronto este video, porque el siguiente video se va a cargar el día domingo a las 9 de la noche. Así que estén atentos, maestros. Es importante que ustedes mismos vayan tomando tiempos, haciendo anotaciones. ¿Para qué? Pues para que este curso lo terminen lo más pronto posible y se puedan enfocar después al curso que les va a pedir Servicio Profesional Docente, que es un curso de habilidades docentes de la Nueva Escuela Mexicana. Entonces es importante que esto lo terminen pronto, para que después se puedan enfocar en hacer el otro curso que les va a valer el 20%. Maestros, quedo a sus órdenes. Se despide de ustedes la maestra Jocelyn Andrade, deseándoles un excelente día. Gracias.